tocó vivir y realizar con este movimiento eclesial surgido en la diócesis de Bilbao en 1964, como dice el proemio del decreto de elección de nuestro actual estatuto eclesial. Tengo que decir con claridad que, ordenado obispo el año 1976, percibí una gran afinidad entre mis inquietudes de obispo recién estrenado y la configuración inicial que tras 12 años de andadura había adquirido ya el movimiento ATSIS. Debo reconocer que sentí por él desde el principio una gratitud admirativa y un deseo de impregnar la diócesis de las grandes intuiciones y opciones que a través de mis conversaciones con José Luis Pérez y con algunos de vosotros yo veía encarnadas en este movimiento. Una época de polarizaciones que yo veía, una época de polarizaciones mutuamente, o polaridades mutuamente excluyentes. Yo veía cómo ATSIS vivía la interioridad, es decir, su arraigo profundo en Jesucristo, expresado en una valoración práctica de la oración. Vivía en sintonía recíproca con un compromiso radical con los jóvenes y los jóvenes. Y esto en tiempo de polarizaciones exageradas. En un momento en que la llamada del concilio a vivir comunitariamente iba siendo recibida cada vez más tenuemente por un individualismo creciente, yo veía cómo surgían y se multiplicaban entre nosotros, entre vosotros, grupos en los que la fraternidad evangélica se plasmaba en una vida comunitaria auténtica y exigente que hacía convivir a novios, a matrimonios, a célibes y ministros ordenados. Esta trilogía de la profundidad mística, del compromiso liberador y transformador, sobre todo con los jóvenes y pobres, y la vida comunitaria como espacio en el que la oración y el compromiso se hacían efectivos, compartidos, me seducía. Veía en ATSIS no tanto un modelo concreto, universalmente aceptable, pero sí un paradigma de lo que la diócesis estaba llamada a ser, siquiera aproximativamente. Paradigma, como sabéis, se distingue de un modelo en que extrae del modelo diferentes modos de ser, de vivir, de actuar, que son análogos entre sí, no unívocos con aquel. La profundidad interior, la comunidad vivida a tope y el compromiso radical eran valores que yo quería potenciar desde mi responsabilidad de obispo coadjutor de mi querido don Luis María de la Rea, porque estaba convencido de que, por una parte, la anemia espiritual, por otra, la tendencia individualista y por otra, las formas de compromiso light eran tentaciones reales de nuestra Iglesia y en concreto de la Iglesia diocesana de Bilbao. Perdonad, hace 2 meses que tengo una ronquera y lo que no tengo es tiempo para ir al colegio. Pero no era solo esto lo que me seducía. Era también el síndrome de amanecer que percibía en vosotros, en el contexto de un ambiente eclesial en el que se iban registrando señales crecientes de un síndrome de atardecer.
digámoslo sin imágenes. Había en vosotros y vosotras alegría, entusiasmo, esperanza, determinación, organización. Sabíais qué queríais y a dónde ibais. Una onda interior, obra del espíritu, os recorría. Y esta onda convocaba, abría procesos de conversión en jóvenes, suscitaba vocaciones y mostraba una admirable creatividad en una multiplicidad de proyectos al servicio de jóvenes y pobres. Yo veía en vuestra realidad eclesial evangelio e iglesia. Y quería extender este espíritu a la vida diocesana, al tiempo que intentaba también encontrar para vosotros una forma análoga y propia, no unívoca, de inserción en la diócesis, con resistencias, les debo confesar, por parte de bastantes, que no entendían de pertenencias análogas. Bastantes obispos, algunos tocados inicialmente de una cierta cautela crítica, me pedían mi valoración sobre el movimiento. Yo creo que en sustancia les decía lo que acabo de exponeros aquí ahora. Naturalmente no fue todo idílico en esta relación. Unos y otros teníamos que intentar una adaptación recíproca siempre costosa. Pero las tensiones esporádicas fueron el adjetivo circunstancial de un sustantivo, que era el mutuo aprecio y confianza, la franca comunicación y la voluntad de seguir buscando juntos. La misma extensión del movimiento a muchas diócesis españolas y América Latina ayudó al hallazgo de fórmulas más adaptadas que en su día recibirían la aprobación pontificia. Siento lo dicho y el legítimo orgullo de que la cuna de este movimiento fuera mi diócesis originaria y que el primer gran despliegue de Axis, que involucró a una multitud de jóvenes de la iglesia local de Vizcaya, tuviera lugar en un momento en el que yo ejercía responsabilidades que incluso desbordaban las que de ordinario están asignadas a un obispo auxiliar. Acepto sin falsas humildades que algo tuve que ver en esa floración inicial, no porque la promoviera yo, sino porque le di una acogida y un cauce eclesial diocesano, siquiera provisorio. Estos tiempos este sería mi primera evocación reflexiva. Y pensando más en vuestro futuro, en estos tiempos de cambios rápidos y profundos, 50 años no son un espacio corto. Valen por varios siglos de los tiempos anteriores. Por muchos factores socioculturales, el crecimiento casi exponencial de la primera época se ha ralentizado sensiblemente, al menos en España. Pero creo que no debe ser esta vuestra principal preocupación, sino esta otra. La historia de la Iglesia nos enseña con reiterados ejemplos que muchos movimientos que tuvieron un esplendoroso nacimiento, no exento de cruces y dificultades, y una primera fase evangélica de alta calidad, han ido haciéndose viejos, entre comillas, con el paso de los años. No porque la edad cronológica de sus miembros
iba creciendo, sino por esa ley de la inercia, que es una especie de principio de entropía que acecha como tentación, no como fatalidad, a muchos movimientos eclesiales y sociales. La ley de la caída de graves que estudiábamos en la física clásica se ha hecho efectiva en muchas ocasiones en la Iglesia. El mismo Concilio de Trento consideró que para mantener el espíritu sin que se relajara, para mantenerlo diu, decía el concilio, es decir, durante mucho tiempo, se necesitaba una gracia no ordinaria, sino extraordinaria. Esta es la gracia que hasta ahora habéis recibido y que hemos de pedir para vosotros en el futuro. Vosotros que todavía, al tiempo que experimentáis determinados recortes en áreas continentales como la europea, sin embargo estáis expandiéndoos y consolidándoos en América Latina y que albergáis proyectos para insertaros en el continente africano. Esta gracia es la gracia de volver a los orígenes, entre comillas, a vuestro momento originario y al Evangelio, que es el origen fontal. La gracia de una fidelidad creativa, adaptada, capaz de inculturarse. Fidelidad al Espíritu, que os regaló el carisma para bien de la Iglesia y de los jóvenes y los pobres. No es lo mismo envejecer que hacerse viejo. Los buenos vinos, bien tratados, al envejecer ganan calidad. Los de escasa calidad se agrían. Vosotros sois de buena cepa. Dadnos la alegría de veros continuamente arraigados en Cristo, sostenidos por una auténtica y exigente vida común en las diversas modalidades que tiene hoy el movimiento. Una vida común en la que sea lozana y fresca vuestra mutua comunicación, y lanzados hacia el mundo apasionante y lleno de anhelos y carencias de los jóvenes y los pobres. Para ello, cuidad la esperanza, hoy tan probada en tantos continentes. Lo sentí sobre todo en Europa, porque cuando por impotencias y decepciones decae la esperanza, desfallece la fidelidad y con ella la capacidad de mantener vivo el carisma. Sed fieles a aquel que ha puesto en vosotros su confianza. Y termino expresándoos un pensamiento que me quema en este encuentro y en su preparación. Me duele la incomunicación entre la gran mayoría de los jóvenes y las comunidades cristianas, no digamos nada, sus pastores, al menos sus pastores en tecnicolor. Ya sé que esto es en gran medida sociocultural, pero es también, y en no menor medida, eclesial. Los zapadores tienden puentes de manera casi imperceptible. No son más necesarios que nunca en la Iglesia para crear esta comunicación entre orilla y orilla. Y encuentro en la Iglesia pocas instancias con sensibilidad y con arrojo para ir tejiendo esta comunicación. Pero hay en la Iglesia personas y grupos que quieren aprender, no tácticas, no estrategias, no solo pedagogía, sino una empatía nacida del espíritu y de un corazón abierto que posibilite escuchar,
comprender y proponer a los jóvenes y pobres. Esto es lo verdaderamente pobre que yo quiero decir.